de estar con Jesucristo ayer. Buenos días, que el Señor le pueda bendecir en esta mañana. Somos tiempo de gracia. Créame que para nosotros es un enorme placer, para nosotros es una gran bendición estar llegando hasta donde usted se encuentre para darle una palabra de parte de Dios, una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, una palabra de gozo, una palabra que ministre la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Damos gracias a nuestro Dios por el privilegio maravilloso de poder estar una vez más en este programa. No pudimos estar con ustedes la semana pasada, pero aquí estamos, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Bienvenidos a su programa Tiempo de Gracia. Que sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de edificación, que sea un tiempo de gloria, que sea un tiempo de cielos abiertos. Aleluya, gracias por estar pendiente, gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Damos siempre la alabanza, damos siempre la adoración, damos siempre la honra al que se la merece, a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, porque usted nos permite una vez más estar en este programa. Gracias por su fidelidad, gracias por su bondad, gracias por su misericordia, porque todo se lo debemos a usted. Muchas gracias, Padre, porque a ti te ha placido que una vez más estemos al aire, que estemos en vivo. Gracias, gracias por ese aire, por ese viento, por ese oxígeno. Gracias, mi Dios, porque tú nos das la victoria, porque tú nos das la fuerza, porque tú nos das la salud, tú nos das la capacidad de poder estar en esta mañana para darte la gloria. Vivimos para adorarte, vivimos para exaltarte, vivimos para darte la gloria y la honra. Padre, glorifícate esta mañana. Haz lo que tú quieras, hazlo como tú quieras. Eres el dueño de nuestra vida, eres el que manda, tú decides. Sabemos que estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos esta mañana por aquellos que están viendo el programa y que están pasando por diferentes situaciones, por los que están débiles, por los que están tristes, por los que están enfermos, creyendo que tú eres Jehová, nuestro sanador, nuestro médico, el doctor de doctores, el médico de médicos, el especialista en resolver imposible, el que hace lo que nadie ni nada puede hacer. Eres tú, mi Dios. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza en esta mañana. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Llegamos a ustedes por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios. También gracias a su apoyo, gracias a sus oraciones, gracias a su ofrenda también. Gloria al Señor. Le recordamos que estamos en tiempo de pago, ¿verdad? Estamos en fecha de pago. Si usted siente en su corazón y tiene la capacidad, la posibilidad de ayudarnos económicamente también, pues será de una tremenda bendición, ¿verdad? Somos tiempo de gracia y vivimos y dependemos de nuestro Dios, y es lo más maravilloso, es lo más especial. Quiero ir a la palabra del Señor en esta mañana. Voy a comenzar leyendo lo que Jesucristo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 5. Leemos la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer.
Dios añada bendición a la palabra en esta mañana. Queremos comenzar diciéndole esta mañana que por mucho tiempo se ha escuchado palabras que levantan el ego al ser humano, palabras que hemos oído como tú puedes, tú lo sabes, lo vas a lograr. Palabras que no es que tengan una mala intención en sí, pero que esconden la verdad más absoluta, la verdad más impresionante, más inquebrantable, y es que solamente nuestro Dios, solamente tomados de la mano del que puede, Jesucristo lo dejó claro y dijo: separados de mí nada podéis hacer. No podemos nada sin Él, al menos que sea tomado de la mano de Dios. Yo quiero decirle esta mañana que al menos que sea con la ayuda de Dios, al menos que sea a la manera de Dios, de lo contrario no podemos. Si hay algo que tenemos que hacer, es reconocer que tiene que ser a la manera de Dios. Jesucristo dijo: yo soy la vid, nosotros somos los pámpanos, nosotros somos como esa pequeña rama. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Que nosotros dependemos total y absolutamente de Él. Eso no se nos olvida. ¿Cuántas veces pensamos que lo podemos, que somos fuertes, que somos intocables, que no podemos enfermarnos, que no podemos pasar por procesos duros? Claro que podemos. La promesa de Dios es estar con nosotros, atravesando el valle de sombra y de muerte, atravesando por las diferencias de prueba, por las diferentes dificultades. La promesa es que no estamos solos. Pero hay aflicciones, hay procesos duros. ¿Y cómo vamos a superarlo? Solo hay una sola manera, y es a través de la mano de Dios. Solo Dios nos puede ayudar. Yo no sé si usted todavía está dependiendo de usted. Yo no sé si usted todavía está dependiendo del ser humano, del hombre. Porque usted y yo solamente podemos depender de Dios. Y junto con esto quiero hablarle de la condición de la iglesia, de la condición del pueblo de Dios. Estaba analizando acerca de ciertas reprensiones a 5 de las 7 iglesias en Asia Menor, hechas por Jesucristo mismo. Y me llama la atención las palabras, porque es Jesús hablándole a la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 4 le habla a Éfeso. Éfeso significa amado. Dios nos ama como iglesia. Somos amados de Dios. Pero como Dios nos ama, Él nos habla de lo positivo, Él nos habla de lo que estamos haciendo bien. Le dice a Éfeso: yo conozco tus obras. O sea, es como Dios haciéndole una radiografía espiritual a la iglesia.
Una iglesia muchas veces con una apariencia, con una doble identidad, con una doble personalidad. Pero Dios le hace una radiografía a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco todo lo bueno que tú tienes. Pero le dice a su amada iglesia, le dice a su amado, a Éfeso, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primero y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y llega un momento donde la iglesia se le olvidó de amar a Dios como debe de ser amado. Se nos olvida de que Dios tiene que ser el centro, que Dios tiene que ser el primero. Y viene Dios y permite las tormentas. Viene Dios y permite los procesos para que recapacitemos, para que frenemos, para que meditemos, porque muchas veces no nos damos cuenta que nos hemos descuidado y que hemos dejado de amarle a Él como debe de ser amado. Y le dice: vuelve, arrepiéntete, reconoce de dónde has caído y vuelve a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. A Pérgamo, que es la iglesia también y que significa casamiento, le dice en el capítulo 12, en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, es a los hijos de Dios, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta fornicación es fornicación espiritual, es infidelidad a Dios. Y Dios nos llama a que seamos leales. Dios espera que la iglesia sea una iglesia fiel, una iglesia íntegra, una iglesia pura, una iglesia digna del nombre de Jesús, una iglesia digna del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. ¿Cuántas cosas de la iglesia Dios está aborreciendo? ¿Cuánta forma de conducir, de vivir? ¿Cuánto estilo de vida? ¿Cuánta conducta? ¿Cuánto comportamiento de la iglesia a Dios no le está agradando? Y por eso Dios permite ciertos procesos para que la iglesia, para que usted y yo reconozcamos, para que usted y yo aprendamos y nos humillemos y nos volvamos a Él, como dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, oiga, hablando a la iglesia, hablando al pueblo de Dios, se convirtieran de los malos caminos. Entonces dice Dios: entonces yo voy a oír, yo voy a sanar, yo voy a perdonar. La doctrina de Balaam sigue activa hoy en la iglesia. Balaam fue juzgado por Dios. Balaam era aquel profeta
que se pasó de la profecía a la adivinación, que se corrompió por el dinero. Y así hay una gran parte de la iglesia hoy predicando por ganancia deshonesta, chineando el pecado, viviendo de apariencia, una iglesia acomodada, una iglesia entretenida, una iglesia de emociones pasajeras, momentáneas, una iglesia llena de hipocresía, de fantasía, con disensiones, con pleitos, con envidias, con rencilla, pero con una apariencia. Avancemos un poquito, vamos a la iglesia de Tiatira. Sacrificio continuo significa Tiatira. Y le dice en el capítulo 2, versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer sacrificio a los ídolos, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. También sigue activo en la iglesia. Estas doctrinas jezabélicas, estas doctrinas que no son la doctrina de Jesucristo, que no son el evangelio puro, que no son el evangelio verdadero, que han confundido el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad con el evangelio del libertinaje. Y hay un llamado fuerte de parte de Dios para sus ungidos y decirle: ahí tienes este espíritu en la iglesia, tienes en la iglesia este espíritu jezabélico, este espíritu seductor de los siervos, este espíritu que seduce a los hijos de Dios. En otras palabras, la iglesia tiene que despertar. Avancemos un poquito, vamos a Sardis. Sardis significa remanente, pero mire cómo está el remanente. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Mire cómo está el remanente de Dios. Repito, es mensaje para la iglesia. Esto no es mensaje para el mundo. Por eso me impresiona, por eso me llama la atención las palabras de Jesús. Remanente, ese remanente que Dios quiere que sea un remanente fiel, un remanente puro, un remanente que llene las características, que llene las cualidades. Yo conozco tus obras. No podemos engañar a Dios. Delante de su presencia estamos desnudos. Yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives. Tienes apariencia. Tienes, óigame, una iglesia con doble identidad. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga el mensaje para la iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, le dice a la iglesia. Hay un llamado para la iglesia al arrepentimiento, porque por causa del pecado hay muerte en la iglesia. Hay muerte en la iglesia, hay muerte espiritual, porque hay pecado.
Dios sabía, Dios siempre se dio cuenta de que los altares estaban llenos de adulterio, de fornicación, de idolatría. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Sardis, ahí donde estaba la iglesia en Sardis, ya habían sido conquistados en 2 veces, habían sido en algunas veces ya conquistados, no habían sabido. Por eso Jesús les habla, porque ellos sabían de lo que era ser desprevenidos, de no estar pendiente, no estar vigilante. Tiempo de gracia, seguimos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando a la iglesia de Jesucristo. Estamos hablando de la condición de la iglesia cuando Dios pasa a la iglesia por rayos X y se descubre su verdadera condición. Queda al descubierto su verdadero estado. Es impresionante cómo Dios le dice a la iglesia en Sardis y le dice hoy a la iglesia de hoy, porque estos mensajes son para hoy. Se aplica a cada uno de nosotros de una manera directa. Como le dijo a Sardis, yo conozco tus obras, le dice Jesús. Mire, no es un profeta, no fue un apóstol, no fue un hombre, es Jesús glorificado, que le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, iglesia. Tienes nombre de que vives, pero yo realmente sé que estás muerta. Danzas, saltas, hay ruido, hay una apariencia, pero hay pecado. Y la paga del pecado es muerte espiritual. Cuando hay pecado hay una alianza con las tinieblas. Y cuando hay una alianza con las tinieblas se rompe la comunión con Dios. Nos volvemos vulnerables. Nos volvemos inestables. Somos presa fácil del enemigo. Dios le dijo a Israel, después de la victoria en Jericó, cuando Israel falla, cuando Israel pierde la batalla, le dice Dios, Israel ha pecado. Y por eso no podrá hacer frente a sus enemigos hoy. A la iglesia se le ha enseñado a gritar. Se le ha enseñado a gritarle al diablo, a gritarle a los demonios, a ofenderlos. Se le ha enseñado a reprender, a atar, a un montón de cosas. Pero se le ha olvidado que la clave está en la palabra santidad, obediencia. Que si hacemos a lo que Dios le agrada, nos va a ir bien. Que si guardamos, si ponemos por obra su palabra, haremos prosperar nuestro camino y lo que emprendamos nos va a salir bien. Así está la iglesia hoy. Hay una gran parte de la iglesia de que tiene apariencia de que está viva, pero está muerta. Hay un ruido, hay un movimiento, porque muchas veces ese ruido, muchas veces ese movimiento es por apariencia. A la Odisea, pueblo justo significa la Odisea. Eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros, un pueblo justo, un pueblo santo, un pueblo íntegro, un pueblo recto. Le dice en el capítulo 3 versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Pero oiga, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Es para la iglesia.
Es para la iglesia que le está diciendo: oye, iglesia del Señor, oye, pueblo de Dios, lo que Dios nos está diciendo. La iglesia tibia, una iglesia acomodada. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tenía necesidad ya ni de Dios. Esta iglesia ya sentía que por tener riqueza, materiales, así como hoy muchos se han enriquecido por la palabra, porque no viven la palabra, sino que viven de la palabra. Como decía Pablo, predicadores que predican por ganancia deshonesta, por dinero, sobándole la espalda al que tiene dinero y que está en pecado, pero como es el que sustenta. Y le dice Jesús a la iglesia en la Odisea: tú dices, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, pero le dice Jesucristo: mas no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. No sabes. Porque repito, como comenzamos hablando en San Juan capítulo 15, versículo 5, separados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Cuánta gente se ha enriquecido, ha triunfado, Dios le ha prosperado, Dios le ha bendecido y ha convertido esa bendición en una maldición, porque hizo del dinero, hizo de la riqueza su Dios, y de ahí depende. ¿A cuánta gente Dios le bendijo con un trabajo e idolatró el trabajo y se olvidó de Dios? Dios le bendijo con una familia, Dios le bendijo con un ministerio, Dios le bendijo con un llamado y se le olvidó Dios. Se quedó con el ministerio, se quedó con el llamado, se quedó con la familia, se quedó con el trabajo. Por tanto le dice: yo te aconsejo, oye el consejo de Dios. Yo no sé si alguien está escuchando el consejo de Dios. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19, le dice Jesús: yo reprendo y castigo a los que amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Oye, iglesia, no es fácil, pero muchas veces nos damos cuenta del amor de Dios por el castigo. Nos damos cuenta del amor de Dios por la reprensión. Y qué lindo. No es fácil. Duele. Claro que duele. Pero es mejor ser disciplinado por Dios. Es mejor ser amonestado por Dios a que hagamos lo que hagamos y no nos suceda nada. Eso sería estar suelto. Porque hay una gran parte de la iglesia, porque hoy hay tanto pecado en la iglesia, porque hoy hay tanta cosa en la iglesia y no sucede nada, porque hay gente que está suelta, hay gente que Dios ya no la toma en cuenta. Y aquí viene lo impresionante, aquí viene lo que me estremece en el versículo 20 del capítulo 3. Mire, esto me estremece en realidad. A mí esto me estremece, ¿sabe por qué? Porque estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. Mire lo que dice versículo 20. He aquí, dije Jesús. Oiga lo que dice Jesús. Yo estoy a la puerta, iglesia. Yo estoy a la puerta, iglesia, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oiga la condición de la iglesia.
Por eso no me sorprende de que estaba en una condición de tibieza. Por eso no me sorprende que la iglesia diga: no tengo necesidad de nada, porque yo tengo carro, porque yo tengo casa, porque yo tengo trabajo, porque yo tengo bienes, porque yo tengo fincas, porque yo tengo milpa, porque yo tengo esto, porque yo tengo hijos en Estados Unidos, porque yo tengo hijos en España, porque yo recibo de aquí, porque yo recibo de allá. No me sorprende que haya una gran parte de la iglesia de que ya no dependa de Dios, sino que depende de su fuerza, depende de su trabajo, depende de aquí abajo. No me sorprende, ¿sabe por qué? Porque Jesucristo está afuera. Jesucristo, que debería ser el centro, Jesucristo, que debería ser el número uno, Jesucristo, que debería ser el más importante, que debería ser ahí el centro en todo. Él está diciendo: iglesia, estoy a la puerta. Sabes que yo estoy afuera. Tú tienes un movimiento ahí adentro, tú tienes una apariencia, tú estás danzando, una iglesia sudadita, corriendo, danzando, y aquel relajo, aquel montón de emociones ahí, la gente gritando, la gente, mire, la gente se golpea, quedan con los ojos morados de tanto danzar. Dice que porque es la gloria de Dios. No, eso no es la gloria de Dios. Eso es emoción pasajera, emoción momentánea. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente que es danzarina está en fornicación, está en adulterio, está en pecado y no sale del pecado. Entonces no es el Espíritu Santo el que le llena. Qué tremendo. Con esta palabra se evangeliza al mundo muchas veces. Y se le dice al mundo: Cristo dice que está a la puerta. No, Jesucristo no le está diciendo aquí al mundo de que está a la puerta. Le está diciendo a la iglesia. En aquel entonces era la Odisea, a la que había excluido a Jesucristo. ¿Qué queda en una iglesia cuando se excluye al Espíritu Santo? ¿Qué queda en una iglesia? Hoy a lo que está haciendo el diablo se le llama gloria de Dios. Lo que está haciendo la carne se le llama mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo diciendo: yo estoy tocando a la puerta de la iglesia. Si oye mi voz, si abre la puerta, yo voy a entrar. Y si no, voy a seguir afuera. Ellos van a seguir con su movimiento, ellos van a seguir con su ruido, ellos van a seguir con ese estilo de vida. Pero Dios no está. Hay una religión, hay un programa, pero Dios no está ahí. Dios no está allí. Y como Dios no va a llamar al arrepentimiento a una iglesia que ha excluido. En el tiempo de Jesús, a lo que hacía Dios le dijeron que era el diablo que lo hacía. Pero hoy lo que está haciendo el diablo le están diciendo que es Dios el que lo que está haciendo. Por eso el mensaje para la iglesia hoy es un mensaje fuerte. Hay reprensión de parte de Dios para la iglesia, porque la iglesia siempre ha escuchado mensajes de que no te puede tocar, a ti no te puede tocar. No es cierto. Jesucristo dijo otra cosa. Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo. Pero el disque evangelio de hoy es que no te pueden tocar. Eres un hijo de Dios, no te pueden tocar. ¿Cómo no? ¿Y por qué no nos vamos a poder enfermar? ¿Y por qué no vamos a poder pasar por dificultades? La única diferencia es que no estamos solos. La única diferencia es cómo enfrentamos. Pero no es de Dios esos mensajes de que nadie te podrá tocar. Nadie. No es cierto. Solamente la mano de Dios.
solamente tomados de la mano de Él, solamente si Dios es el centro. Pero ¿dónde está Dios? En una gran parte de la iglesia está afuera. Está a la puerta diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Mire cómo está la condición de la iglesia. Jesucristo debe de ser el centro, pero Él está afuera. Mire la condición de la iglesia: ha dejado el primer amor. Mire la condición de la iglesia: tiene nombre de que está viva, pero está muerta. Mire la condición de la iglesia: con la doctrina jezabélica, con la doctrina de Balaán, con la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabe cuál era la doctrina de los nicolaitas? Que los privilegios, que los puestos, que el liderazgo es para la gente de dinero, es para la gente profesional. ¿Sabe que en la iglesia de hoy, mire cómo está la condición de la iglesia? A muchos no les gusta esto, pero es la verdad. En la condición en cómo está la iglesia de hoy, ¿sabe qué? El hermano humilde, el hermano de humilde condición, el hermano pobre, sabe que no le dan ni privilegios, aunque sea el obediente, aunque sea el que ande en integridad, no le dan privilegios. ¿Sabe por qué? Es que da mala apariencia con ese vestuario, es que no sabe vestirse, no sabe combinarse. Y más que todo es transmitido en vivo, más que todo es transmitido por el Facebook. Y pasa el hermano con ese corte, con esos zapatos que ya tienen sed. Entonces mejor, la doctrina de los nicolaitas es que el privilegio, el liderazgo, los privilegios son para la gente de dinero, para la gente que mueve las finanzas, para la gente profesional, aunque nunca hayan dado bien delante de Dios, aunque nunca. Por eso es que, déjeme decirle con todo respeto, yo no le creo a mucha gente que dice: no hago nada sin el Espíritu Santo, no hago nada si no es que el Espíritu Santo me lo dice. Y cuando yo veo lo que hacen, digo: eso no se lo pudo haber dicho el Espíritu Santo. Por eso uno no debe de jactarse de espiritualidad. Por eso uno no debe de jactarse de ser humilde, porque muchas veces los hechos están lejos de demostrar que hay humildad en la iglesia, que hay humildad en nosotros. Mejor hay que reconocer que solamente Dios. Mejor hay que reconocer que somos malos. Mejor hay que reconocer que fallamos. Mejor hay que reconocer que necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. ¿Cómo debe de estar la iglesia? Porque no solamente es que vengo hoy a regañarlo. Es más, esta palabra, si usted no la quiere para usted, yo la tomo para mí. ¿Cómo debe de estar la iglesia? Hay dos iglesias de las que fueron seleccionadas por Dios ahí en la provincia de Asia Menor, provincia romana. La iglesia de Esmirna, que significa mirra, o sea, sufrimiento, dolor, padecimiento, y la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Así rapidito, mire lo que le dice Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿sabe qué le dice Jesucristo a la iglesia? A la iglesia que está, porque hay una parte de la iglesia que está en integridad, que está de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. A esa iglesia le dice Dios: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿sabes qué le dice? Tú eres rico. Tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás es reunión, lugar de reunión del adversario. Lugar de reunión del adversario. Pero la iglesia que está haciendo la voluntad de Dios, la iglesia que está agradando a Dios, aunque esté en pobreza, aunque esté olvidada, aunque esté rechazada, aunque esté pasando por tribulaciones, a esa iglesia le dice Dios: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero ¿sabes qué? Espiritualmente tú eres rico. Hoy hay mucha gente del evangelio de la prosperidad, de que si no anda un buen carro el siervo está en maldición, que si se enfermó está en maldición,
que si está pobre está en maldición. Y la Filadelfia, ¿sabe? La Filadelfia, amor fraternal. En la iglesia debe de haber amor fraternal, amor no fingido. Le dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Oiga, a la iglesia que está alineada a la palabra de Dios. Porque hoy en la iglesia, hermano, se acostumbra a darle palabra mentirosa, palabra que no viene de Dios. Te suelto una palabra: oye esto de parte de Dios, déjame decirte esto de parte de Dios, siento de parte de Dios, un montón de cosas que caminan sintiendo de parte de Dios, y Dios no está diciendo nada. Dios no ha abierto su boca, Dios no es responsable de eso. Usted vaya a la palabra de Dios. Si le están hablando palabra de Dios, le guste o no le guste, usted recíbala. Una puerta que nadie puede cerrar. Le dice: ¿por qué? Aquí le dice la razón: porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Perdón, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A la iglesia que aunque tenga poca fuerza, porque la iglesia siempre le ha gustado sentirse fuerte, pero no es cierto. A veces que tenemos poca fuerza. Le dice Dios: tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces para ti yo he abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Para ti, iglesia, para ti, yo no sé, pero hay una palabra. Esta es palabra de Dios. Si usted está alineado, si usted está agradando a Dios, esta palabra es para usted. Y le dice la promesa para la iglesia. Oiga, es una promesa maravillosa. Le dice, capítulo 3, versículo 10, promesa para la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba que viene sobre los que morarán sobre la tierra es la tribulación. Y la promesa para la iglesia aquí no es que le va a librar de la pobreza, no es que le va a librar de enfermedad, no es que le va a librar de tribulación, no es que le va a librar de angustia, de padecimiento, no, le va a librar de la tribulación. La iglesia se va antes de la tribulación. Por eso le dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No le está diciendo porque puedes perder la salvación. No, le está diciendo para que ninguno tome tu corona. Coronas son galardones, coronas son recompensas. La iglesia no será juzgada. La iglesia es juzgada aquí. La iglesia está siendo reprendida ahora. La iglesia está siendo castigada ahora. La iglesia está siendo amonestada ahora. Ahora está siendo amonestada la iglesia. Porque en aquel entonces la iglesia será recompensada. Que esta palabra sea de bendición para su vida. Si no le gusta lo que Dios nos habla como iglesia, es su problema. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Un saludo muy especial para Flori Rosales, para hermana Irma Disco en Estados Unidos. Un saludo muy especial para usted, hermana Irma Disco. Flori Rosales, buen día, pastor, Dios le bendiga, se le aprecia mucho. Marisela Bustillo, bendiciones. Berta Aguilar, bendiciones. Qué bendición volver a saber que Dios está ahí protegiéndole. Dios bendiga su vida, hermana Berta Aguilar. Gracias por estar pendiente. Gracias por los que han estado pendientes en este tiempo. Mire que no estuvimos acá. Gracias por los que estuvieron ahí pendientes preguntando por qué no estábamos acá. Dios le bendiga. Está hablando, iglesia, Dios te está hablando hoy. Así es, un mensaje para la iglesia. Linda palabra, bendiciones. Nancy Ulloa, bendiciones, pastor. Miriam Maradiaga, Dios bendiga su vida, hermana Miriam. Bello mensaje, qué bendición, pastor. Berta Aguilar, Dios bendiga su vida, hermana Miriam Maradiaga, bendiciones, pastor. Linda palabra, gloria al Señor, lindo mensaje. Bendiciones, hermano, amén. Madiscua, palabra de Dios, muy buena prédica. La verdad es hija de Dios, amén. La verdad viene de Dios. La verdad viene de Dios. Iglesia, reflexionemos, y como iglesia nos toca a nosotros volvernos a la palabra de Dios. Volvernos a Dios. Dice: preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Que Dios bendiga su vida. El desierto, qué triste fue el proceso.
Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:30.